manera posible. No podría haber mejor manera que dándole la bienvenida al doctor Fabio Aristizábal Ángel, el señor Superintendente Nacional de Salud. Doctor Aristizábal, bienvenido. Puede encender su cámara y prender su micrófono a partir de este momento. Me encanta verlo. Esta es su casa, señor Superintendente. Está frente a su auditorio predilecto, que son los actores y líderes del sistema de salud, a quienes usted controla, a quienes usted asesora. El señor Superintendente Nacional de Salud nos va a orientar una conferencia que ha sido titulada Comportamientos, sanciones y resultados de prestadores, pagadores y proveedores del sistema de salud. El doctor Fabio Aristizábal Ángel es odontólogo de profesión de la Fundación Universitaria San Martín, es especialista en gerencia hospitalaria de la Universidad EAFIT y es especialista en gerencia de la seguridad social de la Universidad CES. El doctor Aristizábal cuenta con más de 25 años de labores en el sector salud como gerente hospitalario, asesor legislativo, entre otros muchísimos cargos. Doctor Aristizábal, muchas gracias por su compañía, por su visión orientadora de presente y de futuro. Y a partir de este momento me desconecto y lo dejo a usted a cargo del 15º Congreso Nacional de Salud. Carlos, muchas gracias, muy buenos días a todos. Quiero saludarlo a usted de verdad, de una manera muy especial, sé el esfuerzo que ha hecho, el auge y la acogida que ha tenido este congreso. Especial saludo también a Liliana, a su esposa, que tanto aprecio le tengo. Mándenmele un beso también a Laurita, dígale que siga forjando los caminos de su papá. Agradecerle a todo el equipo técnico, felicitarlo por el esfuerzo que ha hecho Carlos por transformarse. A todos los participantes, a los sponsors, a los que han hecho posible este evento, a los speakers, todos con los que han participado. Esta mañana usted me ha honrado, Carlos, me ha permitido darle apertura a una jornada más de su congreso con algunos muy importantes voceros autorizados del sector. Yo simplemente les voy a compartir hoy un balance general de todas las acciones que ha desarrollado la Superintendencia Nacional de Salud. Una tarea maratónica que hemos tenido que hacer durante más de 2 años, en las que hemos desarrollado un compromiso enorme, siguiendo las instrucciones del presidente Iván Duque. Ha sido una gestión permanente, una gestión constante, progresiva, para establecer unas bases sólidas de lo que nosotros y yo considero debe ser el futuro de la salud de nuestro país. Mi participación de hoy les va a permitir a ustedes conocer un poco más cerca cuáles son esas medidas de control que hemos adoptado en la Superintendencia Nacional de Salud, todos esos mecanismos de inspección, de vigilancia y control que hemos tratado de fortalecer y todas las acciones que hemos emprendido para garantizar que la Superintendencia Nacional de Salud esté cada día más cerca de los usuarios. De verdad, Carlos, muchas gracias a todos los participantes, mi saludo fraterno. Les voy a pedir que me permitan, yo comparto la presentación, voy a tratar de empezar a compartir esta presentación. Espero estar a la altura de todo lo que ustedes quieren que ocurra en nuestro país, de lo que está pasando en el sistema de salud. Entonces ya voy a tratar de compartir mi presentación. Denme un minuto, por favor. Doctor Fabio, estamos viendo ya muy bien su presentación. ¿Sonido? Se oye perfecto también. Ok.
Bueno, como usted lo mencionó, voy a tratar de hacer una exposición, doctor Carlos, sobre el comportamiento, las sanciones y los resultados de todos los prestadores, de los pagadores y los proveedores del sistema de salud, un poco el rol y el futuro de la inspección, de la vigilancia y el control de nuestro país. Quisiera contarles primero que hemos tenido 2 años, Carlos, donde hemos trabajado bajo mucha presión. Un cargo, y se los tengo que confesar a los colombianos, que tiene una angustia permanente. Sin embargo, hoy me parece muy lindo estar acá con ustedes. Quiero, desde verdad, que abrirles el corazón a todos, a pesar de las dificultades que hemos tenido. Voy a tratar de transmitirles desde el corazón, con mucha energía, lo que ha pasado en esta superintendencia. Y quisiera que me permitieran arrancar con una historia, Carlos, de un profesional que estaba concentrado, sentado en su oficina, tratando de buscar la solución a todos los problemas de salud que afligen al país, y estaba buscando la manera de mejorarlos. Estando en su oficina, muy concentrado, entró su hijo. Su hijo se presentó y él, que ya llevaba días tratando en ese espacio de buscar las respuestas, las soluciones a tantos problemas, pues se angustió un poco al ver entrar a su hijo. Su hijo de 7 años, él un poco nervioso le dice, piensa qué le va a poner a hacer al niño para entretenerlo, porque le pide que se vaya a jugar a otro lado, y viendo que era imposible, que su hijo quería estar con él, trata de sacarlo de su oficina, y pensó en algo que él le pudiera dar para entretenerlo. ¿Cómo lo distraigo? De pronto encontró ahí una revista de las que él tiene encima, donde había un flujograma del sistema de salud. Lo recorta y él empieza a cortarlo con unas tijeras. Empieza a cortar ese flujograma y le dice al hijo, te voy a dar este sistema roto para que trates de arreglarlo, hijo, pero sin la ayuda de nadie. Él, como experto, calculó que probablemente le iban a dar muchos días a su hijo poder comprender, arreglar y pegar el sistema de salud. Pero no fue así. Pasó un rato y el niño le dijo a su papá, papá, ya lo hice todo. Le seguía hablando, pero él, un poco distraído al principio, pues no creyó, dijo, incrédulo, se volteó y miró a su hijo, porque pues él sabía que no había podido arreglarlo. Con esa desconfianza se asoma y ve al niño cuando le muestra el sistema de salud arreglado. Para su sorpresa, pues el sistema estaba completo, completamente pegado, él le había entregado un pedazo de cinta, y dijo, ¿cómo es posible? Y le preguntó a su hijo, ¿cómo hiciste, hijo? Si tú no conocías ni siquiera el sistema la primera vez que yo te he entregado esto, ¿cómo hiciste para arreglarlo? Papi, respondió el hijo, yo no sabía cómo era el sistema, pero sí sabía cómo era el hombre. Cuando tú me estabas recortando, me estabas entregando el recorte, yo me di cuenta que en la parte de atrás de la hoja estaba el hombre. Como yo sí sé cómo es el hombre, primero quise arreglar al hombre para poder arreglar el sistema. Quiero arrancar con esta historia porque es parte de lo que le ha pasado a nuestro sistema de salud. Para arreglar el sistema, para que el sistema funcione, primero tenemos que arreglar al hombre. Yo soy uno de los que ha insistido en que el problema que tiene el país es un problema de actores, más no del sistema ni tampoco del modelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es componer al hombre. Yo pensaba cuando iba a acabar, estábamos en el cambio de siglo, que la palabra del siglo XXI iba a ser la ética. Y estaba convencido que esa era la palabra más acorde con lo que le está pasando al mundo entero. La ética como ese conjunto de normas, de costumbres, que valoran el comportamiento de nosotros, de todos los seres humanos, que valoran el comportamiento de una comunidad. Pero a través del tiempo me he dado cuenta que la frase del siglo XXI no es la ética, es la bondad. La bondad como esa máxima expresión, la máxima calidad que pueda tener un ser humano. Es la virtud más grande, y ustedes me han escuchado durante mucho tiempo hablar de la bondad. Esa es la virtud
más grande que tiene el ser humano. Es esa virtud que se encarga de los demás, que sobrepone el interés personal al interés colectivo. Los hombres más inteligentes del mundo probablemente son los más bondadosos. Es la parte más alta de la inteligencia del ser humano. Y lo he dicho antes, los corazones de las personas de las bondadosas probablemente son más sanos. Durante estos 2 años hemos tenido que pasar por la oscuridad, tratando de buscar la luz con unas premisas claras que nos entregó el presidente de la República. Trabajar en legalidad, en equidad, en emprendimiento. Desafortunadamente, nosotros hemos tenido que bajar al sótano. Hemos tenido que ver la oscuridad plena. Pero cuando buscamos la luz, muchos de los actores vuelven y nos apagan el bombillo, tratando de mantenernos en esa oscuridad, tratando de obstaculizar nuestras decisiones, tratando de que no actuemos para corregir el sistema. Se buscan mil artimañas, miles de estrategias que van en contra de lo que nosotros queremos. Un país con legalidad, un país con equidad y un país con emprendimiento. El COVID-19 nos evidenció todas las fortalezas que tenemos como país, que tenemos como sistema y que tenemos como modelo. Y no se extrañen, ustedes los que están participando acá, yo siempre he sido un defensor del sistema y del modelo de salud colombiano. Por eso he insistido que tenemos un problema de actores. Pero este COVID-19 también nos evidenció muchas de las debilidades que tenemos. Las debilidades del sistema, que las hay. Las debilidades del modelo, que las hay. Pero también las debilidades de muchos de los actores. La bondad de algunos mandatarios salió a flote, de muchos de los actores, pero también hemos podido percibir la mezquindad de otros. De esos que están transversalmente metidos en el sistema haciendo tanto daño y que no hemos podido retirar. Ustedes me han oído hablar de esas mafias transversales que tanto daño le han hecho al país. Esa mezquindad que no ha permitido que atiendan con oportunidad y con calidad a muchos colombianos. Esa mezquindad que nos permitió ver la debilidad en los territorios. Y no son territorios olvidados, como muchos lo quieren hacer ver. Los recursos se han girado históricamente. Lo que le ha pasado a Leticia, lo que le pasó a Tumaco, a Quito, lo que le ha pasado a muchas regiones del país, no es porque sean territorios olvidados, es porque los recursos no han sido bien utilizados. Porque ha faltado la bondad de esos mandatarios, de esos actores. Pero yo hoy puedo decirle al país con mucha alegría que logramos hoy que se atendiera bajo unos canales de atención no presenciales. Nos cambió el paradigma, como se lo cambió hoy a usted, Carlos, que lo invitó a hacer un congreso exitoso de manera virtual. Pudimos ver que sí era una realidad la telemedicina. ¿Cuántas atenciones domiciliarias hoy estamos haciendo? Con IPS públicas, privadas, lideradas por el gobierno, por el ministro, por los entes territoriales. Las pruebas del COVID-19, más de 40.000 diarias. Pero no vemos eso. La entrega de medicamentos domiciliarios, con muchos errores. Fuimos capaces de expandir las unidades de cuidado intensivo al doble de lo que teníamos. De 26 años nos duramos construyendo las que hoy teníamos y en muy pocos meses logramos doblarnos, demostrar que sí podíamos tener una red diagnóstica a nivel nacional, montar nosotros unos modelos de inspección, vigilancia y control que fueran innovadores, obviamente basados en esa supervisión de riesgos, y lograr coordinar a muchos actores del sistema y a todas las autoridades en plena pandemia no fue una tarea fácil. Nosotros inicialmente suspendimos muchos de nuestros informes, que tuvimos que reactivar, pero que hubiéramos preferido no hacerlo para que todos se concentraran en la pandemia. Pero como país logramos hacer todo lo que les acabo de contar. Una experiencia exitosa que no lo hubiéramos logrado en otra oportunidad. Hoy estamos vigilando, tenemos 959 canales de atención para COVID. Canales de atención que son no presenciales y más de 1.000 de atención no COVID. También canales virtuales. Logramos activar chat, correos, aplicaciones, redes sociales. Hoy tenemos 328 canales de COVID y 488 canales no COVID. Algunas cifras. En marzo hacíamos 368.000 teleconsultas. En agosto hicimos 3.8 millones. Atenciones domiciliarias,
170.000 en marzo, 557.000 en agosto. Pruebas COVID. Durante todo el mes de marzo logramos hacer 31.510. En el mes de septiembre logramos hacer 974.116. ¿Y cuánto le cuesta al país? ¿Cuánto nos ha costado hacer cerca de 40.000 pruebas diarias de antígeno, de PCR? Un éxito. A pesar de las dificultades, a pesar del desabastecimiento, lo logramos. Me acuerdo mucho cuando el ministro y el Instituto Nacional de Salud, la doctora Marta, buscábamos las alternativas para lograr la barrera, pasar la barrera de las 10.000 pruebas diarias. Me acuerdo cuando sacamos esa circular dando instrucciones y pasamos en menos de una semana a 12.000, a 14.000. En el mes de marzo entregábamos 211.000 fórmulas y en agosto entregábamos 1.519.000 fórmulas a domicilio. Lo que les contaba, la expansión de las unidades de cuidado intensivo, pasar en marzo de 5.346 a 10.724 en el mes de octubre. Esos son éxitos. De eso tenemos que hablar, tenemos que reconocerle al país el esfuerzo del presidente, del ministro, de todas las entidades territoriales, de las IPS, de las CPS. 137 unidades de cuidado intensivo teníamos en los hospitales intervenidos. Hoy puedo contarle que ya tenemos 394 y tenemos 437 más proyectadas, más unidades de cuidado intermedio, más unidades de camas de aislamiento. Lo hemos logrado, pero con la bondad de muchos mandatarios. Desafortunadamente, donde no hemos podido avanzar es porque hay mezquindad de muchos de los actores. ¿No pasa? Doctor Fabio, perdimos su audio. Ahí está bien, Carlos. Ahí lo vimos perfecto. Le pido disculpas. Tranquilo. Pero nosotros también entendimos que como superintendencia nos teníamos que fortalecer. Nosotros teníamos solamente 63 agentes en nuestro frente de batalla. Hoy tenemos 382 agentes en nuestro centro de contacto. Personas especializadas para poder atender nuestro chat, nuestras redes sociales, nuestra línea gratuita nacional y nuestro sitio web. Una presencia continua que hemos tenido por todo el país, en todas las regiones. Estamos en las casas del consumidor, en 27 casas del consumidor. Estamos en las unidades de atención de víctimas, en 26 de ellas, 6 alcaldías, en un proyecto que tenemos con la Procuraduría, en 25 departamentos. Nosotros también entendíamos que teníamos que fortalecer nuestra presencia en las regiones. La Superintendencia Nacional de Salud, qué pena, Carlos, no me está pasando la presentación, no sé qué ocurre. Ahí. Tenemos hoy la Superintendencia Nacional de Salud, pues tiene coberturas en 8 regionales. Tenemos la región andina, la región Chocó, la regional occidental, la regional del sur, la regional norte, la regional nororiental. 2 superintendencias, 2 regionales nuevas. Tenemos la Orinoquía, el sur del país, para mejorar el acceso de la población, y la regional centro, que nos va a ayudar también a atender el norte y el sur del país. Próximamente seguiremos abriendo otra regional de la superintendencia para darle atención, para darle oportunidad a tantos colombianos. En 2 años, Carlos, que fue una promesa del presidente, ya hemos logrado atender 3.619.971 personas que se han conectado con la Superintendencia Nacional de Salud. De esas, 1.934.496 se acercan a nosotros a pedirnos información, a hacerle seguimiento a una PQR, a preguntar sobre la normatividad del Sistema General de Seguridad Social o a pedir información sobre alguna entidad de salud. De estas 3 millones, cerca de 3.700.000, 1.700.000 personas se han acercado a poner una petición, una queja y un reclamo. ¿Han aumentado? Claro, Carlos. Todos dirán, pero súper, han ido aumentando las quejas de todos los colombianos. Pero han aumentado, Carlos, porque nosotros hemos mejorado nuestra presencia en las regiones.
hemos mejorado la capacidad de atender a nuestra población, hemos mejorado nuestros canales de acceso y eso permite que estos 470.000 adultos mayores hayan podido erradicar su PQR, que estas 103.000 personas que tienen alguna patología de alto costo hayan podido ser atendidas. Y en la pandemia, en COVID, hemos atendido 68.238 personas. En la pandemia hemos atendido 1.389.249 personas. De esas 1.300.000, 541.000 han puesto una PQR esencial. Pero de estas, Carlos, es importante resaltar las que comprometen la vida de las personas. En plena pandemia hemos tenido 168.738 personas con alguna patología que son adultos mayores que han solicitado la acción oportuna de la superintendencia. También 59.749 personas, pacientes que tienen alguna patología de alto costo, que nos disparan inmediatamente las alertas en la superintendencia, han sido atendidas. ¿Qué es importante resaltar para todos ustedes? Que el 96% han sido atendidas oportunamente. Hemos ido cerrando, aunque hemos tenido que tomar algunas acciones importantes, medidas cautelares, algunos requerimientos por las demoras, pero la gran mayoría han sido cerradas. El 96% de la demora de la autorización de una atención domiciliaria ya fue cerrada. El 95% de los que carecían de la oportunidad de la asignación de una cita han sido cerradas. Esto por la actuación oportuna que ha tenido la Superintendencia Nacional de Salud. Algo muy importante, cuando nosotros llegamos, ustedes saben muy bien lo que ocurría en el país. En ese momento teníamos un hueco fiscal, un déficit, una deuda cercana a los 19 billones de pesos. Esa es la cifra que oscilaba en el sistema de salud. Y nosotros nos dimos a la tarea desde que llegamos, por instrucción del presidente, de empezar a oxigenar el sistema de salud. Hoy puedo contarle a todos los colombianos que hemos logrado conciliar, transar, conseguirle al sistema cerca de 2 billones de pesos, con dos actuaciones que existían en la Superintendencia Nacional de Salud, pero que nosotros hemos querido fortalecer. Por un lado, las mesas de flujo de recursos, que han sido vitales para el país. En estas mesas no solamente analizamos el flujo de recursos, analizamos la problemática en la contratación, analizamos la problemática de una región, analizamos la red, las barreras de acceso que ponen las EPS para que las IPS puedan facturar, la no liquidación de los contratos. Entonces, en estas mesas de flujo de recursos, en la que trasladamos prácticamente la superintendencia a una región o traemos la región a la superintendencia, hemos logrado conciliar recursos importantes para el sector. Pero de otra parte, hemos fortalecido las jornadas de conciliación en derecho. A mí no se me olvida todavía las palabras de muchos de los actores y mis amigos. Para nada nos servía. Hoy, por la presión que hemos ejercido, por esa directriz del presidente de la República, hemos logrado transar estos cerca de 2 billones de pesos. Y cuando pongo normalización de cartera, estos 132.000 millones de pesos, es cuando las dos entidades, entre los dos actores, se dan cuenta que realmente hay una deuda y antes de que llegue la conciliación extrajudicial en derecho, se ponen de acuerdo y se giran estos recursos. Durante la pandemia hemos logrado trazar de manera virtual 578.418 millones de pesos. Esta ha sido una tarea titánica. Sé que la tenemos que seguir haciendo. No deberíamos hacer este esfuerzo tan grande, pero lo hemos hecho con mucho gusto y con mucho amor, porque sabemos las dificultades que tiene el sistema. Esto, digamos que a nosotros nos ha permitido dejarle tranquilidad sobre todo a muchos hospitales públicos. En las mesas de flujos de recursos hemos tenido cerca de un 95% de cumplimiento. Hemos hecho mesas en 31 de los departamentos, incluido Bogotá, en los que hemos logrado conciliar 1.32 billones de pesos. Aquí es muy importante que los entes departamentales, los entes territoriales, estén retroalimentando permanentemente a la superintendencia cuando estos compromisos no se cumplen. Y en la jornada de conciliación, que tenemos un cumplimiento menor, que vamos en el 78%, hemos logrado trabajar con 32 departamentos, incluido Bogotá, y hemos logrado trazar 694.000 millones de pesos. Pero sigue siendo un camino lleno de cuentos, de historias, así como la historia que nos contó Carlos al inicio de la charla. Yo hoy les he hablado desde el corazón, y siempre en estas charlas he procurado hablarles desde el corazón. Yo siempre he tratado de transmitirles emociones, pero para que estas emociones se puedan trasladar o se puedan convertir en una energía distinta,
yo sigo recorriéndome el país, viendo historias, encontrando anécdotas muy duras, haciendo milagros como lo he puesto en algunos otros de los foros, pero entendiendo las necesidades del país. Momentos donde yo percibo a la población, donde se ve la angustia, donde me he logrado trasladar con muchos de los funcionarios de la superintendencia y he logrado percibir en las regiones la desconfianza, el estrés, la angustia que genera nuestro sistema de salud. Eso que se refleja en las personas es lo que nosotros tenemos que tratar de aclarar. Y nos encontramos muchas piedras en el camino. Me acuerdo mucho de una historia de un rey que en una ocasión en su reino mandó colocar una piedra muy grande en el camino. Y él lo que quería ver era, después de que colocar la piedra, ver qué hacían los que tenían que pasar por el camino. Era una piedra muy grande, empezaron a pasar comerciantes, cortesanos, personas muy importantes, pero todos trataban de pasar por un lado. Obviamente, lo que siempre ocurre, vociferaban y se quejaban, todos culpaban al rey. Es decir, ¿cómo es que tiene estos caminos así, llenos de obstáculos? De repente pasó un campesino que llevaba al hombro una carga de hortalizas. Cuando vio la piedra en el camino, pues bajó su carga de los hombros y trató de quitarla. Pasaban unos amigos de él y entre todos lograron quitar la piedra. Cuando el campesino regresó a coger sus hortalizas, se dio cuenta que había una bolsita debajo de la piedra. El rey había dejado una bolsita llena de monedas de oro para aquel que se atreviera a quitar el obstáculo. Y eso le ha pasado al sistema. Hemos encontrado 1000 obstáculos, pero muchos de los actores, la gran mayoría, pasan por un lado, sabiendo que pueden quitar la piedra, que la podemos quitar para tener un sistema mejor. La Supersalud en las regiones ha hecho ya 40 diálogos. Hemos hecho 40 diálogos. Nosotros sí queremos que perciban una superintendencia estricta, rígida. Por eso hemos puesto tanto empeño en las leyes, en las sanciones, en endurecer nuestras acciones. Y lo ha visto todo el país, con carácter. Pero también queremos que vea una superintendencia pedagógica, constructiva. Por eso hemos ya hecho 40 diálogos con la Superintendencia Nacional de Salud, en la que hemos podido atender directamente, sentados con ellos, como les digo, haciendo milagros, a más de 10.617 usuarios. Desafortunadamente la pandemia evitó que siguiéramos con ese tránsito tan importante a lo largo y ancho del país. Yo les puedo decir como colombiano que conozco la problemática de todo el país, desde La Guajira hasta Leticia. El sur, el norte, el occidente, el oriente, todo lo hemos conocido. Hemos hecho 119 mesas de seguimiento a EPS. Hemos hecho 237 mesas de articulación con las entidades territoriales. 157 mesas técnicas de seguimiento al flujo de recursos. Una de las grandes retos que teníamos. Poderle demostrar al país en dónde está la plata, cómo se están distribuyendo los recursos. Y hemos hecho 105 visitas de seguimiento a fallos de tutela. Estas son actuaciones de la Superintendencia Nacional de Salud. Una Superintendencia Nacional de Salud que no tenía esta presencia en la región, que no se veía en el país, probablemente desarticulada de la realidad que tenía el país. Nos dimos a una tarea muy importante, activar la red de controladores. Una red que ha sido liderada por la Superintendencia Nacional de Salud en todas las regiones, ya hemos hecho 141 meses. Una superintendencia que quiere trabajar con la Procuraduría, con la Contraloría, con la Defensoría, con todas las entidades, con la Fiscalía, cada uno desde sus competencias, pero articulándonos, sumando esfuerzos, cada uno desde su rol. Recientemente activamos la red de controladores en el Amazonas, en el Atlántico, en el Meta y en Chocó. Hemos hecho ya varias mesas regionales, 7 en la región andina, 46 en la región Caribe, 24 en la nororiental, 22 en la región occidental, 3 en el Chocó, 15 en el sur, 4 en el centro del país y 10 en la Orinoquía. De la mano de la red de controladores, de la mano de la Procuraduría, de la mano de la Contraloría, hemos hecho actuaciones muy importantes que nos han permitido también enderezar el camino que trae el país. Y hemos hecho mucho seguimiento a esos mecanismos de participación que tiene la superintendencia. Ya tenemos 546 escenarios de participación, en los que han podido participar más de 31.000 personas, exactamente 31.299 asistentes. Eso muestra una superintendencia participativa. Hemos hecho 126 mesas de trabajo virtuales, en las que han podido asistir 4.066 personas.
Esas son acciones de inclusión. Y una cosa muy importante que hicimos, logramos transcribir nuestra Carta de Derechos y Deberes en Salud a 4 lenguas indígenas, Embera, Chamí, Dobia, Catío y Siapiadora. Esto también es presencia en las regiones. En cuanto a nuestras acciones de inspección, vigilancia y control, hemos logrado hacer 1.145 visitas y auditorías. Muy importante, 389 a IPS, a prestadores de servicios de salud, 102 entidades territoriales, 629 a entidades administradoras de plan de beneficios, a las EPS, y 14 a entidades del orden nacional. Una actuación permanente, acciones muy importantes de inspección, vigilancia y control que nos pedían todos los colombianos. Estas acciones nos llevan también a que tomemos decisiones, a que también sancionemos. En ocasiones, a pesar de la luz, como se los he dicho, nos tratan de apagar la luz. Por ese incumplimiento también al pago de los compromisos, hemos hecho 26 sanciones contra 20 EPS, contra 20 entidades administradoras de planes de beneficios, que han sumado 7.196 millones de pesos. Hoy tenemos 47 investigaciones administrativas en curso contra 44 EPS, una contra una persona natural y 2 contra representantes legales de las administradoras de planes de beneficios. Decisiones que teníamos que tomar, decisiones que han generado angustia de muchos de los actores, pero yo les he dicho a los que no trabajan, a los que no atentan contra el sistema, no se preocupen, las sanciones van contra los que atentan, contra los que se les demuestra el dolo. Pero no podíamos seguir sancionando entidades. La superintendencia era experta en sancionar a un hospital, a un municipio de 6ª categoría, a un ente territorial, a un EPS, mientras se nos iba el gerente, mientras se nos volaba el que tomaba las decisiones. No puede ser. Ahora estamos siendo contra los que toman esas decisiones y atentan contra el sistema. Pero quienes lo hacen bien no tienen por qué temer. Los que lo hacen bien tienen que estar tranquilos. Obviamente, también tenemos sanciones no pecuniarias, llamados de atención, pero esta es la única manera en la que podíamos enderezar el sistema. Y esa fue la razón por la cual la ley 1949 la tramitamos en tan poco tiempo, esta mayor capacidad de sancionar que necesitaba la superintendencia, que nos ampliaran el catálogo de faltas de los actores que atentan contra el sistema, que pudiéramos tener sanciones más duras, más estrictas, que pudiéramos ir hasta 8.000 salarios a las personas jurídicas, o 2.000 a las personas naturales, o que nos permita remover a un representante legal o a un revisor fiscal. Y lo que le he dicho a todos los colombianos, llegaremos a la inhabilidad de alguna persona hasta por 15 años cuando logremos comprobar que atentó contra la vida y contra la salud de los colombianos. Tenemos que ver la salud como un derecho fundamental. 26 años luchando. Hoy tenemos identificadas más de 70 modalidades de malas prácticas. 70 modalidades de todos los actores, de la EPS, del ente territorial, del usuario, de todos. Por eso digo, si logramos corregir estas modalidades de malas prácticas, esta presunta corrupción, ¿de qué estaríamos hablando hoy? ¿Cuál sería nuestra queja hoy si lográramos corregir todas estas malas prácticas? Hay que cambiar la tendencia del país. Pero también tenemos que hablar de lo bueno. Por eso también quisimos fortalecer ese juez de la salud. Ese juez que también nos dio la 1949 tanta fortaleza. Hoy hemos emitido 5.623 sentencias que involucran asuntos que incluyen glosas y recobros, pero son sentencias que protegen el sistema. Y por eso yo decía un día en la Corte Constitucional a los honorables magistrados, qué bueno que muchos de los jueces se pegaran de las sentencias de la superintendencia, que protegen los derechos en salud, los derechos económicos, pero que también protegen el sistema. Ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Y me complace contarle a todos los colombianos que próximamente ya tenemos aprobado el rediseño de la Superintendencia Nacional de Salud. Un rediseño institucional que nos va a permitir mejorar mucho las capacidades que hoy tiene la Superintendencia Nacional de Salud, que nos va a permitir mejorar procesos y nos va a permitir estandarizar estos procesos, pero vamos a tener una vigilancia por vigilados. En cuanto a las sanciones, tenemos 819 multas que suman 131 mil millones de pesos. Y los motivos, por prestación de servicios, por no reportar la información de manera oportuna o por no reportarla, pero también por flujo de recursos.
Y con la ley 1949 tenemos ya sanciones a 17 EPS que suman 13.000 millones, a 3 IPS por más de 1.000 millones de pesos, 6 personas naturales por más de 1.465 millones, para un total de 29 sanciones que suman más de 15.000 millones de pesos. Pero también hemos hecho aperturas de investigación. Hoy tenemos 480 aperturadas por prestación de servicios o por incumplimiento en el flujo de recursos, o también por reporte de información. Pero utilizando la 1949 ya tenemos 39 investigaciones abiertas a EPS, 38 a personas naturales, 15 a entidades departamentales, 8 a entidades distritales y 7 IPS para un total de 107. Tenemos que seguir actuando. Esto nos lo estaba pidiendo a gritos todo el país. Yo sé que no deberíamos estar sancionando, pero es la manera de corregir nuestro sistema y lo vamos a seguir haciendo. Sin embargo, a pesar de todas estas actuaciones, sigo llamando a Andrea Echeverry y la sigo presentando en mis eventos. Porque a pesar de todo lo que hacemos, malos si hacemos y malos si no hacemos. Desafortunadamente no se me activó el sonido, pero en uno de los foros, en algún congreso, les presenté a Andrea Echeverry y a mí me duele mucho que muchas de las actuaciones de nosotros no las vean los colombianos. Y me duele mucho que a pesar de tanto esfuerzo que hacemos, yo hubiera querido que sonara la música, desafortunadamente ayer lo probamos, pero hoy no sonó. A pesar de tanto esfuerzo, algunos se quejan como si no hubiéramos hecho nada. Y mantienen esa mente en crisis. Y son anticipadores de desgracias, ya va a haber. No, es que, y nada es bien, nada está bien hecho, nada es bueno, con una mentalidad propia de muchos de los latinos. Pero aquí hemos demostrado que tenemos conocimiento, que hay habilidad, que tenemos experiencia, que tenemos talento todos los colombianos. Pero sigue habiendo ese Manolo, como lo llamo yo, que sigue vivo. Ese hincha del equipo español que se recorre los estadios, pero solamente hace ruido, criticando, victimizando el sistema, solamente hablando de los problemas, haciendo los cuestionamientos. ¿Por qué no cambiamos a Manolo? Evitemos ese ruido, evitemos a toda hora las inconformidades. ¿Por qué no vemos lo que tenemos y no siempre lo que nos hace falta? Tomemos el camino de la bondad, colombianos. Ustedes, hoy los que están conectados, son los protagonistas. Ustedes son los que tienen que cambiar el camino, coger el camino de la bondad. No sigamos haciendo daño, no sigamos haciendo tanto ruido innecesario en un país que ha avanzado, que ha mejorado sus indicadores, los indicadores de salud, de mortalidad, que ha logrado reaccionar a esta pandemia. Pero lo hemos hecho con ustedes, lo hemos hecho con los actores, con el liderazgo del presidente, del ministro, de los presidentes de las EPS, de las entidades territoriales, de todas las IPS, con esas IPS que se volcaron de mediana y alta complejidad a atender esta pandemia. Tenemos muchas cosas buenas, pero desafortunadamente algo no queríamos ver o algo no queremos ver. Y ponemos el microscopio y vemos la pandemia y estamos viéndolo, pero lo tapamos como si fuera con un tapete. Ahí está la pandemia. Y tenemos la pandemia del sistema. Y esa pandemia del sistema nos hace tener un diagnóstico equivocado. Hablar de que el problema es el modelo, que el problema es nuestro sistema de salud. No. Seguimos ante un problema de actores. Si nosotros que tenemos identificado ya esta serie de inconvenientes, estas más de 70 modalidades de malas prácticas, tenemos es que identificar esos agentes que transmiten este virus y lo llevan de una región a otra y que nos permiten tener un diagnóstico equivocado. Nosotros encontramos una epidemia y ahí hay una epidemia en el sistema y el coronavirus del sistema son esas más de 70 modalidades de malas prácticas que tenemos que corregir. No estamos ante un problema del sistema ni del modelo, pero está en nuestras manos, está en el liderazgo de todos ustedes, corregir el sistema. Un sistema que tiene múltiples huéspedes, múltiples transmisores, que han mutado y que nos han hecho cambiar el ADN. Esa misma imagen que ustedes ven ahora, la vi yo en el piso 8º y en el 9º del Hospital Universitario del Caribe.
cuando entramos murciélagos. Pero muchos de los que administraron nuestros hospitales, nuestras entidades de salud, mutan y van viajando y se trasladan de una entidad a la otra. Y muchos de ellos son los que critican el sistema cuando lo están saqueando. Yo creo que tenemos un sistema de salud bueno, que tiene retos muy importantes, que los estamos tratando de atacar desde que llegó el gobierno, con las directrices del presidente de la República. Nosotros teníamos que buscar el origen de tantos problemas. Encontramos ese contrato de auditoría siniestrado. Era tan grave lo que nos iban a entregar que 3 de las EPS tuvieron que entregárnoslas en la presidencia de la República. Encontramos un problema gravísimo que teníamos que enfrentar, una ilusión enorme, la informalidad, la evasión, los migrantes. 16.8 billones de pesos en deudas, cerca de 600.000 PQRs, solamente 16 EPS con diploma para funcionar. Y este año, por primera vez después de 26 años, íbamos a superar esa premisa económica de tener más afiliados al régimen contributivo que al subsidiado. Pero desafortunadamente llegó la pandemia. Probablemente no sabemos cómo vamos a quedar, cuántos empleos vamos a perder, qué nos va a dejar la pospandemia. Pero por primera vez que íbamos a superar el régimen contributivo al subsidiado, una premisa económica que nunca pensamos que fuera a ser una realidad tantos años. Hoy el régimen subsidiado nos obliga a que vamos a tener más población en el subsidiado que en el contributivo. Y probablemente va a crecer la evasión y la ilusión, y va a crecer la informalidad, que nos va a implicar retos adicionales, que nos va a obligar a que protejamos el sistema y los recursos. Pero tenemos que frenar la transmisión del virus. Colombianos, a ustedes que son los actores, tenemos que acabar con las malas prácticas. A mí me da mucho dolor ver cuando se está muriendo un niño, una persona con discapacidad, y llego y entro a una entidad y encuentro esto. Esa foto no es inventada, esa foto es la realidad de lo que ha vivido el país. Una tercerización absurda que ha incrementado los valores en los servicios de salud. Hoy yo todavía encuentro entidades contratando a tarifas del ISSSTE menos el algo, más el algo, pero con unos intermediarios en la mitad desangrando el sistema, con múltiples irregularidades en la contratación. Claro que existen los pacientes fantasmas, con una insuficiencia patrimonial enorme, muchas de las EPS del sistema, que no corrigieron, que a pesar del esfuerzo del país, de las instrucciones, de las órdenes, en vez de corregir, lo que hicieron fue deteriorar más sus finanzas. Sobrecostos en los medicamentos por todas partes, en los insumos médicos. Este es el virus, colombianos. Esto es lo que tenemos que frenar. Estas son las malas prácticas que Colombia tiene que acabar. Tenemos que poder contener esta propagación. Hemos hecho esfuerzos, la 1949, la ley 1966, que entre otras nos permite ese sistema integrado de supervisión entre varias superintendencias, que tiene el portal de contratación para estimular la transparencia. También la 1955, la ley del plan, que contempla también algunas acciones para frenar esta propagación de estas malas prácticas. Hemos tenido que tomar medidas cautelares al giro directo, al giro de los recursos. Hemos tenido que intervenir el giro de algunas de las EPS porque sabemos que la plata está llegando de una manera inapropiada donde no debe ser. Ese es el virus. Este es el virus que tenemos que frenar. Ahí es donde está la propagación del daño que le han hecho al sistema de salud colombiano. Y nosotros como superintendencia seguiremos con ese compromiso, tomando decisiones muy complejas, tomando decisiones a pesar de las tutelatones y de lo que hemos tenido que enfrentar. 6.000 tutelas por una decisión de la Superintendencia Nacional de Salud, que va en busca simplemente de proteger la vida, la salud de los colombianos. Hoy tenemos 13 hospitales en reanimación, 13 hospitales que están bajo una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Uno de ellos está bajo vigilancia de medida especial. Tenemos una intervención forzosa para administrar, que es el Hospital San Francisco de Asís de Quito, y tenemos 2 hospitales que ya les pudimos dar de alta, el Federico Lleras Acosta y el Universitario San Jorge Pereira. Pero esto muestra que también podemos hacer intervenciones que se puedan recuperar rápido los hospitales. A mí me daba mucho dolor cuando llegó, o me da mucho dolor cuando llego a algunas regiones y le dicen: superintendente, las intervenciones de ustedes son peores
que no tener el hospital intervenido. No, no puede ser. Hoy tenemos a todos los hospitales en buen camino. Hoy hemos recuperado las finanzas de muchos de esos hospitales que habían sido utilizados para saquearlos. Lo que más me duele es que las personas, los causantes de esas debacles, por ahí andan. Afortunadamente ya con la 1949 vamos a lograr ponerle freno a esto. Hemos tenido que poner algunas medidas a muchos de los actores. 19 EPS bajo medida de vigilancia especial. Hemos tenido que ya liquidar 7 EPS. Tenemos 2 EPS bajo liquidación voluntaria. Hemos hecho revocatorias parciales a algunas de las EPS. Y tenemos una EPS en programa de recuperación. 3 de las EPS tienen restricción para afiliar nuevos usuarios. Muchas personas se preguntan, súper, ¿qué hay detrás de las decisiones? Nada. Proteger la vida y la salud de los colombianos. Proteger el sistema, proteger el flujo de los recursos. Hoy tenemos a 3 millones de colombianos estrenando EPS por decisiones tomadas por la Superintendencia Nacional de Salud, con el apoyo y la ayuda del ministro de Salud. Ese ministerio que es el encargado de volver a acomodar y distribuir esos usuarios cuando ordenamos la liquidación de una EPS o una revocatoria parcial. 3 millones de colombianos que hoy están felices. Y lo decimos porque en diciembre hicimos una encuesta a esos usuarios a través del Centro Nacional de Consultoría. Queríamos saber cuál es la percepción de estos usuarios cuando los trasladábamos a otra EPS. El 90% de estos pacientes que logramos encuestar dicen que les mejoró su atención. El 86% está satisfecho con el cambio de su EPS. El 92% calificó como excelente la calidad del servicio de medicina general que le está prestando su actual EPS a la que lo trasladamos. Y el 93% de ellos consideró excelente la calidad general del servicio de consulta especializada que le estaban dando. Ese es el camino. Ahí lo estamos mostrando. O sea que vamos por la ruta correcta. Y nos lo están contando ¿quién? Los propios colombianos, los propios usuarios. Nos lo están demostrando. Esto va a permitir que se fortalezcan algunas de las aseguradoras del país, algunas de las CPS, y que mejore el corriente de muchos de los hospitales. Yo sé que nuestras decisiones generan mucha angustia y me siguen preguntando, súper, ¿y la plata? Muchas se va a perder. ¿Pero qué quieren que yo responda? Si estas CPS, muchas de ellas, no contaban con el patrimonio mínimo, ni con el margen de solvencia adecuado, ni con las reservas técnicas, ¿de dónde van a pagar? Y vuelvo y hago la pregunta que hago en todos los foros. ¿O frenamos esta propagación, este virus, o permitimos que sigan? El problema es que mientras siguen, se siguen deteriorando. Y en vez de corregir el camino, lo que hacen es crecer sus deudas y aumentar sus malas prácticas. Yo creo que tenemos las herramientas. Necesitamos es contar con la voluntad de todos, con la bondad de todos ustedes, para nosotros realmente poder enderezar el camino. Me alegra mucho que en estos espacios me permitan contar la historia de la superintendencia, las acciones que está haciendo el gobierno, lo que hemos enfrentado, pero lo hacemos con transparencia, con mucho amor por Colombia. Yo seguiré implorándoles a ustedes que le pongan bondad a esto. Ustedes ahí están al frente, en sus pantallas están todos los actores del sistema, pero ustedes son los encargados de corregir. Rescatemos lo que tenemos, empecemos a hablar bien de las cosas buenas, corrijamos lo malo. Tenemos un gran reto. Carlos, muchas gracias por permitirme este espacio. Muchas gracias por dejar que yo, como superintendente, representando a tantos funcionarios que trabajan día a día por proteger la vida y la salud de los colombianos, logremos llegar a expresar esto que yo les quería contar hoy. Quiero mandarle también un saludo muy especial a todos los panelistas que continúan en esta importante agenda, en este importante foro, a la doctora McCormick, al secretario de Salud de Bogotá, que sé que está invitado, al doctor Alejandro, a la doctora Diana Cárdenas, que también sé que va a estar con ustedes, la directora de Ladres, a Lisbeth Acuña, que siga trabajando en esa cuenta de alto costo, al doctor José Fernando Cardona, la nueva EPS,
a la viceministra, a mi querida viceministra de Protección Social, la doctora María Andrea, y por supuesto a todos los asistentes. Les mando un abrazo y de corazón, Carlos, muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Doctor Fabio Aristizábal, muchísimas gracias por su excelente ponencia, como siempre. Quiero terminar su disertación haciendo un poquito de historia con usted. Yo recuerdo cuando llegó a la Superintendencia Nacional de Salud y presentó su primera diapositiva en el Congreso Nacional de Salud. Y recuerdo que lo primero que mostró fue sus dientes de leche y luego nos mostró sus dientes de sable. Y hoy en esta reunión, en este momento que usted nos comparte, ya cerrando la conferencia, la evolución del sistema y su compromiso renovado me permite decir lo siguiente. Yo siento mucho orgullo de que usted sea el Superintendente Nacional de Salud, como médico y como colombiano, y un poco como amigo, me perdona el atrevimiento en la distancia suyo, porque necesitamos gente transparente, gente que cuente la realidad sin misterios, para que todos los demás veamos que realmente hay mejoras evidentes, que hay que sancionar al que lo merece, pero la inmensa mayoría lo hacen bien. Doctor Fabio, yo siempre le digo a las personas con las que tengo la posibilidad de interactuar, que cuando nos levantamos cada día en las mañanas temprano, la mayoría lo hacemos con transparencia y con mucha energía y entregamos lo mejor que tenemos. Eso somos la mayoría del sistema de salud. Y esos pocos pícaros que hay por ahí son parte de su muy complicada tarea de librarnos de ellos para que podamos avanzar con menos carga en la espalda a los demás. Lo felicito, reconozco su inmensa tarea como una de las más difíciles del sector salud y su exposición nos deja a nosotros muy motivados para continuar. Muy amable por haber estado esta mañana con todos los miles de asistentes a su conferencia del 15º Congreso Nacional de Salud. Siempre es bienvenido, esta es su casa. Carlos, mi cariño, muchas gracias a usted. A Liliana, mándele el beso a su hija, dígale que siga trabajando y que siga los caminos de su padre. Que esté muy bien. Gracias, Fabio. Un saludo a todos. Un feliz día, hasta pronto. Muchas gracias.